Hola, soy José Luis Fernández del Hospital Internacional General de Agudos San Martín de La Plata y bueno, estamos en esta presentación breve de lo que es la investigación científica basada o orientada a lo que es enfermería. Y vamos a poner a compartir la pantalla para que vean junto conmigo esta presentación que por ahí se hace eh, algo extensa o con muchas palabras, pero por ahí es más de lo que realmente es. Investigación en enfermería. Nos vamos a encontrar en el segundo año de esta tecnicatura en enfermería con lo que es metodología de la investigación científica, que nos parece una materia bastante complicada y con un montón de fundamentos que tenemos que tener en cuenta. Y sí, hay un montón de fundamentos que tenemos que tener en cuenta, pero la realidad es que una vez que podemos orientarnos en tiempo y espacio respecto a las principales ideas, a nuestros objetivos, vamos a poder entenderlo un poquito mejor. Investigación en enfermería. Esto tarda un poquitito, pero bueno, es el sistema del Zoom que bueno, tiene sus tiempos y no los nuestros. Enfermería basada en la evidencia, ¿sí? Eh, lo vamos a encontrar con otro nombre o mencionado muchas más veces con otro nombre, pero nosotros nos vamos a enfocar en esto, en enfermería basada en la evidencia. Las consultas que nos podemos llegar a hacer mientras estamos estudiando y mientras estemos desarrollando nuestra tarea profesional luego de egresados y cuando estemos trabajando en cualquier área de la salud, pública o privada, y en cualquier tipo de tarea, asistencial, administrativa, en un gran hospital, en una clínica, en una sala de primeros auxilios, en un centro de atención primaria, en cualquier lugar. Vamos a encontrarnos ante situaciones o casos que nos hagan hacernos algún tipo de pregunta. Y cuando no tengamos preguntas, el mundo va a seguir girando y va a haber alguien más que se haga una pregunta, que tenga una duda y que va a intentar resolverlo de alguna manera y que nos va a brindar información. Está de más decirlo que hay mucha gente haciéndose preguntas respecto a el coronavirus, esta enfermedad causada por el SARS-CoV-2, que, bueno, nos tiene a todos un poco acomplejados respecto a lo que es el tratamiento, el mejor cuidado para el usuario de la salud, para el paciente, y, bueno, posiblemente alguna vacuna en algún momento, y todas estas dudas tienen que ser respondidas de alguna manera y para eso se investiga, existe una investigación. Y esta investigación no la hacen solamente los médicos, no la hacen solamente los científicos, lo hacen todas las ramas profesionales que implican el cuidado de las personas. Y ahí está enfermería realizando una labor más que importante. ¿Por qué investigar? Como dice acá la diapositiva, la investigación en enfermería se define como un proceso científico que valida y mejora el conocimiento que existe y genera nuevo conocimiento que influye en la práctica de enfermería, directa o indirectamente. Por la incorporación de los estudios a la universidad o la profesionalización de enfermería, el rol y las competencias profesionales de la misma han evolucionado hacia una posición autónoma, responsable y con un campo de conocimiento propio. Y abajo está la autoría de este texto que estamos compartiendo, ¿sí? Eh, Definir a la enfermería como ciencia y con una cantidad de actividades propias y de conocimiento científico propio nos tiene que posicionar siempre en que no somos eh, quizás el que resuelve las cuestiones del médico, el que administra medicamentos, el que cambia de posición al paciente. Somos mucho más que esta simpleza, y entre comillas simpleza, porque no hay nada de simple en lo que antes acabo de mencionar, pero sí es cierto que enfermería es mucho más que toda la noción que podemos llegar a tener nosotros y la que tiene el mundo externo de lo que es enfermería, siempre y cuando nosotros
también nos hagamos propio de esa posición, ¿sí? Si también tomamos una actitud pasiva frente a la situación, las cosas no van a cambiar. Pero volvamos a lo que es la investigación y que va a tender también esto a explicar por qué investigar. ¿Qué es la enfermería? Ahí me faltó una B larga, basada en la evidencia, prometo que en el archivo lo dejo bien. La enfermería basada en la evidencia se define como la búsqueda sistematizada o sistemática de una respuesta basada en la investigación útil y pertinente para la práctica enfermeras, pero que considera un enfoque reflexivo e interpretativo, que es lo que permite el uso de los hallazgos y de la investigación en la realidad particular de la enfermería. Bien, la realidad es que nosotros nos vamos a encontrar con esta definición utilizada en otro ámbito, que lo vamos a compartir a continuación, pero entender que para realizar una correcta función de enfermería, nosotros vamos a tomar de todas las disciplinas científicas orientadas a la salud, aquellas cosas que debamos hacer que sean nuestra competencia, y aunque no sean nuestra competencia, es necesario que tengamos conocimiento de ello, porque el cuidado del paciente, con todo lo que ello implica, está a cargo de enfermería, ¿sí? Está a cargo de nosotros. El cuidado holístico del paciente implica también encontrar aquellas cosas que quizás no están dentro de nuestra rama de acción, pero que debemos observar continuamente. Quizás no está en nosotros, por lo menos en nuestro país, hacer un diagnóstico, no está un diagnóstico médico, no hacemos diagnóstico de enfermería, no está en nosotros, por ejemplo, dar algún tipo de medicación, ¿sí? Lo que habitualmente le decimos medical. Nosotros no medicamos, nosotros administramos la medicación que indica el médico, nosotros no vamos a indicar una medicación, pero podemos observar y debemos observar si algún plan antibiótico indicado a un paciente está cumpliendo o no el resultado esperado, si está mejorando o no está mejorando el paciente, si quizás cuando hicimos una anamnesis, un diagnóstico completo del paciente, nos encontramos con que hay alguna particularidad que hace que cierto medicamento que pueda llegar a ser indicado por el médico quizás no sea el mejor para ese paciente o que pueda significar algún problema. Debemos decirlo. Y esto no implica tener algún tipo de problema, siempre y cuando se entiendan los roles. La enfermería es muy importante, es una base dentro del sistema de salud, ya que va a observar absolutamente todo y eso también lleva una gran responsabilidad. El origen de este movimiento de enfermería basada en la evidencia es un movimiento que tiene ese origen en lo que Sackett en el 96 definió como medicina basada en la evidencia, la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia clínica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de cada paciente, siendo sus bases 4 conceptos: la investigación, la experiencia del profesional, la preferencia y valor del usuario de la salud del paciente, y esto que es sumamente importante, los recursos disponibles. En algún lado van a encontrar 3 patas a esta situación, pero los recursos disponibles para enfermería son fundamentales. Nos estemos desarrollando en el ámbito público o privado, necesitamos saber con qué elementos contamos para, bueno, realizar algún tipo de modificación, de planeamiento, algo que se va a ir viendo en otros tipos de materias, como en salud pública o en gestión. Entonces, ¿qué es la metodología de la investigación? Es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de conocimiento. O sea, orientan la manera
en que vamos a enfocar una investigación y la forma en la que vamos a recolectar, analizar y clasificar esos datos que encontremos, con el objetivo de que nuestros resultados tengan validez y pertinencia y cumplan con los estándares de exigencia científica. Parece demasiado complicado, pero bueno, tenemos herramientas para poder resolver esta situación. ¿Qué herramienta nos aparece? ¿Qué herramienta vamos a usar generalmente? La pregunta PICO. La definición de la pregunta de investigación es el primer paso que vamos a dar, ¿sí? ¿Cuál es nuestra duda? ¿Cuál es la pregunta que nos puede llegar a plantear una situación X? ¿Cómo la vamos a desarrollar? Nos va a dar el puntapié inicial para poder realizar una correcta investigación. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a una búsqueda bibliográfica que resuelva esa duda, y en caso de no existir evidencia científica que nos la resuelva, diseñar un proyecto de investigación para hacerlo nosotros mismos. Para facilitar el trabajo, es importante definir correctamente la pregunta. La buena constitución de la pregunta estructurada es fundamental para buscar una respuesta. Preguntas vagas, sin población, sin definir medidores, hacen que la búsqueda sea imposible, tal como lo dice el texto, o casi imposible, ya que no vamos a encontrar datos eficientes, datos correctos, datos certeros de lo que estamos buscando. El método, como les dije, más conocido para formular una pregunta de investigación es la pregunta PICO. ¿Y de dónde viene la palabra PICO? Bueno, es una formulación, una estructura que se arma de la siguiente manera. P corresponde a paciente o población, la I a intervención, la C de comparación y la O de outcome o resultado. Cuando hablamos de paciente, hablamos de un grupo de determinada edad, estadio de una enfermedad, comorbilidad, etc. Siempre estamos definiendo un paciente o población específica. La intervención también pueden ser, como aparecen ahí, factores pronósticos, agentes etiológicos, pruebas diagnósticas. Es una intervención, algo que vamos a hacer o que intentamos hacer o que planeamos hacer, una hipótesis que nos genere esa duda. La comparación puede o no estar en la pregunta PICO, ¿sí? Y tiene que ver con una contraposición a la intervención. Se refiere a una alternativa a la misma, como tratamientos habituales o placebos, ausencia de un factor de riesgo, etc. Lo vamos a ver a continuación. No es tan complicado. Y outcome o resultados son las variables de resultados clínicamente importantes de nuestro estudio. Hay muchos tipos de estudio y muchos tipos de preguntas. Esto es importante. Cuando vamos a plantearnos un tipo de estudio, nos tenemos que preguntar a ver si existe o no existe una intervención. Si no hay intervención, el estudio es observacional. Si estoy haciendo un estudio observacional, o sea, no estoy interviniendo, solamente estoy observando. ¿Existe grupo de comparación? Si no existe, es un estudio del tipo descriptivo. Si sí existe, es un estudio de tipo analítico. Podemos desarrollarlo más, no los voy a comentar todos en el video para que no se haga tan extenso, pero está casos clínicos, series de casos, controles, tipos de muestreo y demás. Si existiera una intervención, están los experimentales. Si existe una asignación aleatoria o grupo de comparación, también se subdivide. Cualquier tipo de estudio nos va a dar un grado de evidencia, ¿sí? Este gráfico que ven a la izquierda lo van a ver seguramente desarrollado en lo que es salud pública, ¿sí? Es una base para estudio epidemiológico para poder desarrollarlos de la manera correcta. Las preguntas clínicas van a estar orientadas hacia causas, diagnósticos, pronóstico y tratamiento. ¿Qué causa tal enfermedad o la reincidencia? Un diagnóstico, si es un mejor algún tipo de
estudio que otro para diagnosticar algún tipo de enfermedad, un pronóstico sobre el desarrollo de algún tipo de enfermedad relacionado con algún factor externo, que puede ser algún tipo de medicación o factores ecológicos, o un tratamiento X. Esto que titulo forma y número, calidad y cantidad, tiene que ver con los tipos de investigación, que pueden ser cualitativas y cuantitativas. Cuando hablamos de cuantitativo, nos explican fenómenos con datos numéricos, ¿sí? Estos datos numéricos son cuantificables, nos va a dar un número, nos vamos a enfocar a cantidades. Cuando hablamos de cantidad de personas en un grupo, en una comunidad, afectadas por ejemplo, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1. No vamos a describir la situación general de esas personas, pero vamos a conocer la cantidad que afecta a esa población. Sí que hemos definido en la pregunta pico. Lo que es cualitativo busca explicar un significado mucho más profundo del sinónimo a través del análisis. La evaluación, la interpretación de la información, se van a reconocer estrategias, registros, conversaciones, vamos a hablar con la gente, estamos buscando la cualidad, vamos a definir, por ejemplo, en el caso de la diabetes que hemos comentado, cómo se desarrolla la enfermedad en esos individuos, qué cantidad de individuos se ven afectados con necrosis en miembros inferiores y qué tipo de necrosis, qué tipo de úlceras se dan, cuáles son los tipos de tratamiento. Son paradigmas diferentes, lo cuantitativo de lo cualitativo, pero no significa que sean contrapuestos, sino que van de la mano, especialmente para los estudios que están orientados a definir en una población X, necesitamos esas dos patas. No solamente necesitamos la cantidad, sino la cualidad de lo que estamos estudiando para poder tratar de encontrar una solución a ese problema. Con números solamente no vamos a buscar una solución y con cualidad solamente tampoco vamos a saber a qué número, a qué población tenemos que llegar. Bien, seguimos. Ejemplo de pregunta pico, ya vamos terminando. Este es uno de los ejemplos para que les sea útil al momento de desarrollar una pregunta. Tenemos acá en paciente o población, mujeres con embarazo normal en fase de dilatación, ¿sí? En intervenciones, dar de beber líquidos a demanda. Ustedes saben que cuando se desarrolla un parto, comienza a desarrollarse un parto, se recomienda que no coman ningún tipo de comida, valga la redundancia, que no tengan ingesta de sólidos y líquidos. ¿Por qué? Porque llegado el caso de tener que realizarse una cirugía con anestesia total, hay riesgo de aspiración, ¿sí? de secreciones por el vómito. Por lo tanto, se plantea esta pregunta. En mujeres con embarazo normal en fase de dilatación. En intervención, dar de beber líquidos además, o sea, yo a la mujer le dejo beber líquidos hasta que bueno, comience el parto propiamente dicho, mientras están en las primeras etapas. Como comparador, mantener dieta absoluta, esto de no le damos ni de beber ni de comer absolutamente nada, y el outcome es la evolución negativa del parto. Ahora, ¿cómo formulo esta pregunta? Bueno, acá abajo aparece descripta la administración de líquidos orales a demanda frente a la dieta absoluta o en comparación a la dieta absoluta en las mujeres que se encuentran dilatando en un parto normal. ¿Influirá negativamente en la evolución del parto? Esa es una forma de desarrollar una pregunta pico. También podemos decir, ¿influirá negativamente en la evolución del parto la administración de líquidos orales en comparación con la dieta absoluta en mujeres que se encuentran dilatando en un parto normal? Otro ejemplo de pregunta pico. Tenemos pacientes y su problema. Estamos hablando de pacientes adolescentes con episodio agudo de trauma craneal moderado. Defínalo como
CDC, con Glasgow, con cuestiones de sintomatología. Eso uno lo define como lo va a orientar. La intervención es el uso de corticosteroides y la intervención o comparación es la utilización de un placebo o nada. Y el outcome o la variable que mide el resultado es disminuye la mortalidad, disminuye las complicaciones, disminuye los síntomas. Armemos una. En pacientes adolescentes con episodio agudo de trauma craneal moderado, el uso de corticosteroides en comparación con la utilización de placebos, ¿disminuye la mortalidad? Sería una de las preguntas. Otro tipo de pregunta o otra forma, otro ejemplo de pregunta pico, en pacientes con elevados niveles de homocisteína sérica, esto pasa por esto, por no leer, asociada a elevado riesgo de daño cardiovascular. La suplementación con ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12 reduce los niveles de homocisteína sérica. Ahí está subrayado cada una de las partes de la pregunta pico y abajo está resuelto el modelo pico. En paciente población tenemos individuos con elevados niveles de homocisteína en sangre. En intervención tenemos el suplemento de ácido fólico, vitamina B6 y B12. En comparación tenemos individuos con dieta normal, o sea, no le estamos dando ningún tipo de suplemento. Y en outcome, la reducción de la mortalidad y morbilidad cardiovascular. Y esto último es un estudio, ¿sí? Un desarrollo de final de metodología de la investigación científica que realicé en el segundo año de la tecnicatura, que estuvo orientada a lo que es la fibromialgia. Yo la titulé como impacto del ejercicio físico en la calidad de vida de los pacientes con fibromialgia. Esta es una primera parte del final presentado, del estudio presentado, con el resumen, ¿sí? O el abstract en inglés, donde hay una introducción que dice muchos artículos periodísticos y especialistas hablan de la eficacia de la actividad física para la disminución de la fatiga, la ansiedad y depresión en los pacientes con fibromialgia. Esto resulta en un mejoramiento de la calidad de vida. Ahí tenemos una hipótesis. Creemos que el ejercicio físico, creo que el ejercicio físico puede mejorar la calidad de vida de los pacientes con fibromialgia. Esa es mi hipótesis, yo la tengo que estudiar. El objetivo, evaluar esta eficacia de la actividad física en el mejoramiento de la calidad de vida de personas con fibromialgia en comparación con tratamientos convencionales farmacológicos, solamente farmacológicos. La pregunta en formato pico, población, pacientes con fibromialgia. Podría haber agregado sexo, pacientes mujeres, podría haber agregado edad entre 24 y 70 años, o 24 y 50, o entre 60 y 75, acotando mis resultados de búsqueda, ¿sí? Intervención, ejercicio físico regular, en comparación con quienes no realizan ejercicio físico, que incluye a aquellos que solo realizan tratamiento convencional de consulta reumatológica y farmacológico. Es importante definir bien cada uno de las situaciones, cada una de las partes de la pregunta pico para encontrar mejor la respuesta. Y el outcome, el resultado es mejorar la calidad de vida. Yo quiero ver qué es lo que mejora la calidad de vida o si realmente el ejercicio físico mejora la calidad de vida. ¿Cuál es mi método? Mi método, y el que seguramente ustedes van a utilizar, ya que no van a salir a hacer ningún tipo de intervención, no van a salir a vacunar gente o inyectar gente con, calculo, no van a hacer eso. Lo que ustedes van a hacer va a ser una revisión bibliográfica acerca de la pregunta que ustedes se vayan a hacer. Como fue mi caso, una revisión bibliográfica de estudios clínicos y guías prácticas para el tratamiento de la fibromialgia. O sea, no solamente realicé el estudio o investigación en base a estudios que se realizaron en otros países,
y creo que alguno en Argentina también puse, no fue el caso. Pero había estudios sobre ejercicio físico moderado en fibromialgia en otros países, y además utilicé una revisión bibliográfica de prácticas clínicas que están avaladas, si se quiere, por los diferentes colegios médicos para el tratamiento de la fibromialgia. Además de buscar estudios, busqué qué es lo recomendado clínicamente. Esto de que hablo, de que debemos trabajar con las interdisciplinas para conocer más respecto a cómo mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Resultados, y ahí expresé qué es lo que encontré. Se incluyeron 10 estudios, la mayoría desarrollados en España y Brasil, además de la guía realizada por la Sociedad Argentina de Reumatología. Se evidencia una eficacia del ejercicio físico regular en comparación con el tratamiento convencional para mejorar la calidad de vida de pacientes con fibromialgia. El estudio es bastante más largo, no lo voy a poner en el video, pero tiene los números, ¿sí? Tiene una parte cuantitativa, cuántos pacientes que realizan ejercicio físico moderado encontraron un mejoramiento, durante cuánto tiempo lo hicieron, qué cantidad de veces por semana lo hacían, qué cantidad de horas, los porcentajes y también el tipo de ejercicio físico moderado que hacían. No todos hacían lo mismo, algunos realizaban yoga, algunos realizaban natación, cada uno hacía algún tipo de ejercicio físico moderado, por lo tanto, es un estudio que no solamente fue cuantitativo, sino además cualitativo. ¿Cuál es el nivel de dolor? ¿Cuál es el nivel de fatiga? ¿Cuál es el nivel de depresión que manifiesta ese paciente luego de haber desarrollado durante X cantidad de tiempo ejercicio físico moderado? Existe otras variables como aquel que no lo desarrolla o lo termina dejando, o aquel que lo hace de más, se ejercita de más o exige de más al cuerpo y puede llegar a generar más dolor. Son un montón de variables que pueden afectar directamente a tu trabajo y a la búsqueda. ¿Cuál es el objetivo de esta materia entonces? Encontrar una pregunta sobre, por ejemplo, que sea importante, ¿sí? No vamos a hacer preguntas que ya las tenemos resueltas. Busquemos algo que realmente nos, nos mueva a investigar, y estamos en un año fundamental para eso. Podemos preguntarnos sobre la eficacia de un antibiótico sobre otro en el tratamiento de la neumonía, podemos preguntarnos sobre, no sé, qué posibilidades de infecciones hay en pacientes con diabetes que desarrollan neumonía. No sé, un montón de preguntas nos podemos llegar a hacer, muchísimas. Lo importante es encontrar el formato correcto para que cuando utilicemos los motores de búsqueda, y es importante también encontrar buenas referencias bibliográficas, podamos encontrar la respuesta que estamos buscando. Mi pregunta en realidad original no era esta, mi pregunta estaba orientada hacia otra cosa, y leyendo los estudios, que tuve que leer muchísimos, encontré estos 10 que respondían algo que yo no había mirado y que realmente resultaba mucho más interesante que lo que me había planteado originalmente. Por lo tanto, cuando comiencen una búsqueda, cuando puedan definir su pregunta, no se desanimen, cuando no vayan encontrando material, sino que vayan replanteándose esa pregunta, orientándose hacia la mayor cantidad de material que tienen, porque quizás la pregunta no estaba lo suficientemente bien orientada o bien desarrollada, y algún trabajo, algún estudio científico realizado por otras personas los puede ayudar a orientarse mejor. Cochrane, PubMed, son páginas donde podemos llegar a encontrar la mayor cantidad de investigaciones científicas, pero los motores de búsqueda de por sí ya nos van a llevar a esos lugares. Ese Cielo también es una página que nos va a mencionar dónde podemos llegar a encontrar estudios científicos. No vamos a utilizar notas periodísticas, no vamos a
a buscar blogs, sino que vamos a buscar estudios científicos que estén desarrollados como corresponde. ¿Sí? Es importante que la referencia bibliográfica sean certeras, sean concretas, sean fidedignas. Si no, no vamos a dar con datos reales. Yo me puedo estar preguntando porque tengo varios pacientes en sala que manifiestan dolor y que no tienen en sí ningún tipo de patología que le haga tener ese tipo de dolor, y quizás yo me puedo llegar a preguntar si los pacientes que tuvieron algún tipo de problema de salud relacionado con el coronavirus o relacionado con la neumonía o bronquitis, enfermedades que están en esta etapa del año, pueden llegar a desarrollar fibromialgia. ¿Desarrollan fibromialgia? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Desarrollan dolor crónico? ¿Desarrollan algún tipo de cronicidad para las bronquitis, para las neumonías? Son preguntas que nos podemos hacer y que podemos encontrar referencias bibliográficas de estudios científicos desarrollados importantes, hacer una reseña, un resumen y poner lo que encontramos. Leí 5 artículos, 7 artículos, 10 artículos y en resumen dice que un 78% de los pacientes que pasaron por neumonía de tal a tal edad pueden llegar a sufrir dolor crónico o algún tipo de enfermedad crónica, bronquitis crónica. Nos podemos llegar a encontrar con un montón de respuestas haciendo una investigación científica, siempre y cuando, continúo con lo mismo, busquemos buenas referencias bibliográficas, ¿sí? Que sean estudios científicos que estén firmados por quienes los realizan o por quien lo realiza en un lugar, en un tiempo determinado, y que sean lo más actuales posibles, porque como ustedes saben, las cosas cambian. El año pasado, para esta fecha, estábamos seguramente joda en algún lado, y ahora no podemos salir ni a mirar quién viene. Les dejo 3 frases de muchas de la gran Florence Nightingale. Este año fue el bicentenario de su nacimiento. Florence Nightingale, que recordamos, fue una de las promotoras de la profesionalización de la enfermería. Una de esas frases que la recuerdo mucho es esto de: atribuyo mi éxito a esto, yo nunca di ni acepté ninguna excusa. Estamos en un momento recontraduro, especialmente para los que estudian enfermería, porque hay muchas interrogantes de cómo vamos a seguir, de cómo se van a desarrollar las carreras, en qué momento vamos a empezar las prácticas, si van a empezar, cómo vamos a hacer con la teoría, llegamos con la teoría. Esto de estudiar de manera virtual, online, se hace recontra difícil, así que, bueno, nada, estamos en un momento donde tenemos muchas dudas y seguramente más de uno debe tener ganas de tirar la toalla. No pongan excusas y no le busquen vueltas. Si realmente les gusta, hagan un esfuerzo, siéntense mucho culo silla a leer y a tratar de aprender, y cuando no lean, cuando no aprendan, comuníquense con alguien de confianza que tenga 5 minutos para darle y explicarles algo. No se queden con dudas y tampoco abandonen esta carrera, porque si realmente les gusta, si están interesados en el cuidado de la salud y del prójimo, eligieron bien. Es un año difícil, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. La segunda frase es: si no hubiera nadie descontento con lo que tiene, el mundo nunca alcanzaría algo mejor, y tiene que ver con esto de la investigación. Si no estuviéramos medianamente descontentos con los resultados que tenemos, si no tuviéramos algún tipo de dudas o hipótesis, ¿qué nos movilizaría a estudiar? ¿Qué nos movilizaría a investigar? ¿Qué nos movilizaría a buscar nuevas formas de tratamiento? No tendríamos motivación. Es fundamental para nosotros tener una motivación para realizar algún tipo de investigación, que es fundamental en enfermería. Enfermería tiene su propia ciencia. Si no nos movemos, no pretendamos que nos vean de otra manera. Y esta última, muy general: la observación indica cómo está el paciente, la reflexión, utilización de la cabeza, indica qué hay que hacer, la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo.
La formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Pensar, lograr la abstracción, discernir, no es posible si no nos formamos constantemente. Una vez que terminemos los estudios, que hagamos licenciaturas, magíster, doctorados, que existe el doctorado en enfermería, muchos se sorprenden cuando los digo, existe el doctorado en enfermería. Eh, es importante que estemos constantemente actualizándonos. Este año nos vimos obligados a actualizar los protocolos de la utilización de elementos de protección personal por la situación del coronavirus y constantemente nos estamos actualizando porque se presentan manifestaciones nuevas, clínicas de este virus que afectan a los pacientes de maneras muy diversas y tenemos que estar muy atentos al momento de tratar porque si no, lamentablemente estamos expuestos y posiblemente nos enfermemos, ¿sí? Nos infectemos con este virus, por ahí no los padecemos, pero sí nos vemos infectados, no es lo mismo estar infectado que afectado, y bueno, conocen la situación. Así que nada, a no desfallecer, a no tirar la toalla, pónganle onda, esperamos pronto volver a las aulas y bueno, ante cualquier duda, están las vías de comunicación, están los docentes, amigos, que hay algunos, unos cuantos, así que a meterle energía, a meterle onda, y bueno, nos encontramos en otra oportunidad con alguna otra presentación de esto que es enfermería para absolutamente todos y todas. Cuídense y nos vemos la próxima.